Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. El día de hoy conoceremos el estado de la eterna primavera. Así es, el estado de Morelos, bendecido por un clima húmedo y cálido, ideal para caminar y disfrutar del sol y hasta relajarse. El mejor lugar para hacerlo es el pueblo mágico de Tepoztlán, pues su valle fue nombrado por el Dalai Lama como un sitio de paz. Además, podrán degustar sus exquisitas teposnieves y subir el cerro del Tepozteco, llamado así porque en su cima se encuentra un templo prehispánico dedicado al dios Tepoztécatl. Al estar ahí, tendrán una de las mejores vistas del pueblo. Y aún hay más. Tepoztlán tiene un folclórico carnaval en el que se baila el brinco de Chinelo, cuya colorida vestimenta tiene una marcada influencia árabe-española. Continuamos descubriendo más del estado de Morelos en Aprendiendo a Amar a México. La mejor guía para conocer cualquier lugar son sus habitantes. Por eso, a través de encuestas, los morelenses seleccionaron lo mejor de sus tradiciones, de su historia, de sus paisajes y de las actividades imprescindibles cuando visitemos este estado, famoso por su estupendo clima. Miquixtli es el dios de la muerte, el señor de las profundidades donde moran los muertos. Y esta fiesta es para él. La huesuda, la música, las flores, el color. No hay nada como el Día de Muertos en México. Y Cuernavaca es la cuna de una de las fiestas más coloridas de esta tradición. El número 11 de nuestro conteo es el Festival de Catrinas en el Jardín Borda. Las animadoras principales de la fiesta son las Catrinas, símbolo oficial de la muerte en México. De la mente de Posadas y bautizadas por Diego Rivera, las Catrinas danzan burlonas por todo el Jardín Borda, recordándonos con un festín de música y baile que la vida es aquí y ahora. Ellas estelarizan una noche macabra y alegre, llena de tradiciones, cultura, colores y mucho, pero mucho sabor. Y aunque en México la muerte es casi amiga, no te fíes de ellas. Con sus enormes sombreros, ropajes elaborados o desnudas hasta los huesos, las Catrinas están listas para llevarnos cuando menos lo esperamos. Si las Catrinas están llenas de misterio, espera a ver qué colocaron los morelenses en la posición número 10. Según sus propias palabras, este es un lugar mágico. Vamos a la tierra donde nació el rey, según la leyenda, Seacatl Topitzin, Quetzalcóatl. Enmarcado por montañas, rodeado de leyendas y custodiado por un cerro con una ventana al cielo, aparece uno de los lugares más espirituales de Morelos, Amatlán, el lugar de los amates. Desde la antigüedad, la corteza del árbol se utilizaba para producir papel. El amate fue de gran importancia en el México prehispánico. Con él se elaboraba el atuendo de las deidades, la decoración de los templos y los códices. Se cuenta que en este lugar sagrado nació el rey sacerdote Seacatl Topitzin, Quetzalcóatl, quien tomó de los dioses las artes y las ciencias y se las dio a los hombres. Por su nobleza de vida y enseñanzas fue conocido como Naxitl Quetzalcóatl, cuarto paso de la serpiente emplumada. Según la leyenda, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl no murió en el exilio. Se convirtió en una estrella y prometió regresar en una fecha que coincidió con la llegada de los españoles. Pero la magia de Amatlán va más allá. El Telzacualli se conoce como el Cerro de la Fertilidad. Aquí, cientos de mujeres que no pueden tener hijos llevan ofrendas para que se les conceda el milagro de la vida. Muchos creen que Amatlán tiene efectos curativos. No es casualidad que aquí se congreguen médicos tradicionales que ofrecen baños de temazcal, limpias y curaciones de todo tipo. Amatlán está a solo 20 minutos de Tepoztlán. Hay un sendero que comunica con San José de los Laureles en Tlayacapan y el recorrido es espectacular. Además, durante el camino puedes hacer tirolesa y rapel y terminar con una deliciosa comida en San José. Sigamos con la novena casilla de nuestra encuesta.
En esta posición se encuentra un lugar con mucha agua, pero sobre todo mucha diversión. Todos lo conocen como Teques. Está a solo media hora de Cuernavaca y aquí se puede practicar esquí acuático, kayak, moto acuática o sobrevolar el valle y el lago entero, que por cierto no es pequeño. Tiene 9 kilómetros cuadrados de extensión. Pero lo mejor del lago no está arriba, está debajo. Cuenta la historia que a mediados del siglo XIX, el pueblo de San Juan Tequesquitengo estaba custodiado por un lago que poco a poco lo sepultó bajo sus aguas. Hasta hace algunos años se podía ver bajo el agua la cúpula de la antigua iglesia y los restos de la ciudad fantasma. A 10 minutos del lago se encuentra el río Amacuzac, que en la temporada de lluvias es perfecto para hacer descenso en río o rafting. Si el deporte extremo no es lo tuyo, pero sí lo es la historia y la arquitectura, prepárate. Porque en la posición 8 de los 11 más, los morelenses colocaron una joya arquitectónica que además fue testigo de una famosa historia de amor. La hacienda Vistahermosa fue construida en 1529 por órdenes de Hernán Cortés y se cuenta que fue el refugio para las citas entre el conquistador y su amante, la Malinche. La historia de la hacienda no termina ahí. Años después se convirtió en el lugar de descanso de los emperadores Maximiliano y Carlota, y más tarde se estableció ahí el primer ingenio azucarero de América. Cuando se construyó no se contaba con hierro ni madera, así que la hacienda fue hecha por completo de piedra, con las proporciones colosales de una fortaleza y con paredes de más de 1 metro de espesor. Tenía grandes salones, caballerizas y un acueducto. Hoy, la hacienda de Vistahermosa está convertida en un lujoso hotel con habitaciones decoradas con frescos religiosos y muebles coloniales. Además de la fabulosa construcción, hay jardines, caminos empedrados, fuentes y hasta mazmorras, que se usaban como celdas de castigo para los frailes. Afortunadamente, esa parte ya es historia. Si de caminar y admirar la naturaleza se trata, puedes relajarte en un interesante recorrido por la barranca de Amanalco, que durante la conquista sirviera de defensa natural contra Hernán Cortés. En esta barranca se lleva a cabo uno de los recorridos más antiguos y de mayor tradición en la ciudad de Cuernavaca. En él puedes disfrutar de una tranquila caminata admirando la exuberante vegetación, los andadores ecológicos construidos a nivel del cauce de la barranca y sus puentes colgantes. No podrás resistir a hacer una pausa en las explanadas, porque desde ellas podrás admirar un maravilloso paisaje que te quitará el aliento. La belleza de las barrancas es tal que hay toda una exposición de fotografías sobre ellas. Y si vas por la noche, puedes disfrutar de una obra de teatro, espectáculos de luz y sonido o algún evento musical. Sin duda, todo un viaje. Y en la sexta casilla de la encuesta, los morelenses colocaron un pueblo que transpira arte y color en todos sus puntos. Su nombre significa la nariz de la tierra. Tlayacapan es un pueblo lleno de hotelitos pintorescos y una vista privilegiada. Pero sobre todo, la magia de este lugar está atrapada entre sus calles y la calidez de su gente. Un lugar obligado para visitar en Tlayacapan es el exconvento de San Juan Bautista, que tiene 21 capillas y es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este convento tiene 400 años de antigüedad y fue construido por los padres agustinos. En él se conservan algunas de sus pinturas y frescos originales. Esto ya nos habla de conservación, pero si además contamos a las momias que se encontraron en 1982 dentro de la nave mayor de esta iglesia, tenemos mucho material para entender cómo era México hace más de 500 años. Aquí mismo, en Tlayacapan, no te debes perder la Cerería, una casa de cultura con mucha historia. Fue reconstruida sobre una edificación del siglo XVII y ha sido desde fábrica de velas hasta cuartel de las tropas de Emiliano Zapata.
Cada una de sus habitaciones revela algo de los artistas de Tlayacapan y sus obras. Pero lo mejor es que hay actividades artísticas y talleres para chicos, grandes y medianos. Pero si lo del arte no se te da, también puedes comprarlo. Las calles de Tlayacapan están llenas de artesanías. Será imposible que te vayas sin llevarte algo de recuerdo. Llegamos a la mitad de nuestro conteo. Hace un momento los morelenses nos llevaron al lugar que sirvió de refugio para Hernán Cortés y la Malinche. Si te sorprendió, espera ver el hogar oficial del conquistador de América y su familia. Esta es la quinta posición. Se cree que esta es la construcción más antigua de la Nueva España que se conserva en el México moderno. Se trata del Palacio de Cortés y data del año 1530. Se empezó a construir 9 años antes sobre las ruinas de un lugar llamado Tlatlocayacalli, que se utilizaba para la entrega de tributos. Primero fue residencia de Hernán Cortés, su esposa Juana Zúñiga y buena parte de sus hijos. Luego se transformó en la cárcel donde José María Morelos y Pavón estuvo prisionero. Más tarde, el edificio fue usado como palacio de gobierno y desde 1974 es el Museo Regional Cuauhnáhuac del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, se puede visitar. Y visitarlo es un viaje a través de más de 450 años de historia. La muestra museográfica tiene objetos de colección desde la época mexica hasta la Nueva España, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Además, en los corredores traseros del palacio hay unos murales imponentes con la historia del estado de Morelos, desde la llegada de Cortés a Veracruz hasta la Revolución. Por cierto, los murales son nada más y nada menos que de Diego Rivera. El puesto número 4 de nuestro conteo llega inundado por manantiales de agua natural y un borbollón de 10,000 años de vida. Se trata de un lugar de gran tradición para escaparse por lo menos un fin de semana. Las estacas es un regalo de la naturaleza que marca el nacimiento del río Yautepec. Debe su nombre a las estacas que los pobladores colocaban a la orilla del río para evitar que las aguas se desbordaran e inundaran sus tierras. Hay registros de que sus primeros pobladores fueron los olmecas y después los tlahuicas. La fama de sus aguas con poderes curativos atrajo a personajes como Porfirio Díaz, que solía bañarse en sus aguas ricas en minerales para aliviar sus enfermedades. Las Estacas es hoy un hermoso parque natural donde se puede acampar, bucear o realizar actividades emocionantes como la ruta de las cuerdas acuáticas, lianas y tirolesa. Y si son demasiadas emociones fuertes para ti, también puedes relajarte en un spa. A las Estacas puedes llegar por la carretera Cuautla-Yautepec. No cabe duda que Morelos tiene de todo. En la posición número 3 de nuestro conteo está un lugar que guarda los restos de un famoso revolucionario y es la segunda ciudad más grande del estado. Cuautla fue una ciudad estratégica durante las guerras de la Independencia y la Revolución. Formó parte de la ruta de Zapata y precisamente aquí descansan sus restos. Restos que tras su asesinato fueron exhibidos en el Palacio Municipal para demostrar que realmente había muerto. Afortunadamente, hoy lo único que hay en ese lugar es una placa que lo testifica. En el Palacio Municipal también está la única máquina de vapor angosta que todavía funciona en México. Inició sus servicios en 1904 y ahora hace recorridos solo en ocasiones especiales. Pero si andar en tren no es precisamente tu idea de aventura, Agua Hedionda es un manantial con aguas sulfurosas con una temperatura constante de 27 grados centígrados. La calidad del agua y su alto contenido de minerales ha hecho que la fama de este manantial traspase fronteras. También puedes encontrar albercas naturales y enormes toboganes. Ahora que si prefieres quedarte bajo el agua, te presentamos el Balneario de los Limones, uno de los más antiguos de la ciudad, que además de enorme, ha sido escenario de un sinfín de películas.
Lo que sí es de película es la posición número 2 de los 11 más de Morelos. Una maravilla arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad. Xochicalco se encuentra en el municipio de Temisco. ¿Se acuerdan de Teotihuacán? Fue uno de los primeros centros urbanos del México antiguo. Cuando cayó, muchos de los teotihuacanos que emigraron se refugiaron en Xochicalco. Xochicalco es tan importante que se piensa que fue cuna de artistas no solo de México, sino de varios rincones de Mesoamérica. Y no solo fue cuna del arte, también de la ciencia. En Xochicalco puedes visitar un observatorio tan singular que se encuentra adentro de una cueva. Ahí, durante el equinoccio, los rayos solares hacen cosas impresionantes. Y donde hay ciencia y arte, no puede faltar la religión. Xochicalco también fue sede de reuniones de sacerdotes de diferentes culturas mesoamericanas. Todo esto está plasmado en la pirámide de Quetzalcóatl. Si quieres saber cómo era Xochicalco, hay un museo que te lo puede dejar bastante claro. Pero si lo que a ti te va es la observación arqueológica, en Xochicalco hay suficientes templos, pirámides, juegos de pelota y palacios para satisfacer al explorador más exigente. Un lugar increíble, Xochicalco. Y si lo visitas de noviembre a mayo, serás testigo del espectáculo de iluminación y los recorridos nocturnos que hay todos los fines de semana. ¿Es posible que los morelenses estén enamorados de algo por encima de todas estas maravillas? Es posible y también misterioso. Unos dicen que ahí viven seres mágicos, otros que es uno de los puntos energéticos más importantes del planeta. Vamos a averiguarlo. Pocos lugares en la República Mexicana tienen la magia que tiene Tepoztlán. Este pueblo está custodiado por un gigante eterno, el Cerro del Tepozteco. Miles de turistas nacionales y extranjeros se internan en sus caminos, rodeados de una vegetación única en el planeta, para llegar a la cima y cargarse de energía. Los expertos han calificado a este lugar como un centro ceremonial muy importante a nivel mundial. En él se funden todo tipo de energías. Al llegar a la cumbre del cerro, hay un gran momento: admirar la pirámide del Valle Sagrado, donde solía meditar el emperador Moctezuma. En Tepoztlán también se encuentra la pirámide del Tepozteco, exactamente en uno de los peñones que forman el Cerro de Tlahuiltepec o Cerro de la Lumbre. Pasear por Tepoztlán es una delicia. Sus calles empedradas están llenas de artesanías. Sus nieves son famosísimas y es un gran destino para trasnochar o relajarse en un spa. Nuestra última parada es la antigua hacienda de Chinameca, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital morelense. En este lugar se consumó un acto que con el pasar de los años se ha convertido en una de las piedras angulares de lo que hoy conocemos como la historia de nuestro país. En el centro del pueblo destaca notoriamente bajo el convaleciente arco de la hacienda la estatua de un charro a caballo en cuya placa se alcanza a leer: en este lugar cayó muerto el general Emiliano Zapata Salazar, el 10 de abril de 1919, según información oral de testigos presenciales. Bueno, Emiliano Zapata Salazar es sin duda pues uno de los personajes más reconocidos del movimiento histórico que conocemos como la Revolución Mexicana del siglo XX. Sin embargo, la lucha de Zapata por la reivindicación campesina ya había empezado años antes y comenzaba a forjarse un liderazgo. Lo cierto es que esta figura histórica que representa la Revolución Mexicana a través de los años pues se ha convertido en un mito personificado, en un mito real que detrás de sí mismo tiene la lucha y la reivindicación por ideales que son de cultura universal. Yo fui a la revolución, yo fui a la revolución a luchar por el derecho, para sentir sobre mi pecho una gran satisfacción, más vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y anunciando
esperanza futura. Va a ser en 1911 cuando en el mes de marzo decididamente Zapata se une y comienza su liderazgo en el ámbito revolucionario. El triunfo maderista lo llenó de esperanzas. Sin embargo, la práctica presidencial de Madero lo alejó y lo convirtió en un enemigo acérrimo del maderismo y de la figura presidencial. Se sentía desconfiado de lo que Madero pudiera hacer inmediatamente en ayuda de los campesinos. Así que comenzó un movimiento revolucionario contra el orden establecido, contra el presidente Madero, a través de un plan agrario y reivindicador de los elementos sociales que él defendía, que fue el Plan de Ayala. La traición huertista que dio muerte a Madero lo une de algún modo al grupo constitucionalista. Sin embargo, él nunca aceptó el liderazgo de Venustiano Carranza. El movimiento de Morelos que él reivindicaba, que él lideraba, permaneció de cierto modo independiente a estos hombres del norte que venían recorriendo el país y avasallando al ejército huertista. Una vez que Huerta salió, Zapata tuvo que tomar una decisión. Tuvo un acercamiento con los diversos líderes de la revolución y se identificó más con Francisco Villa, que también representaba al pueblo. Y se formó la Convención de Aguascalientes. En ese lugar, los zapatistas llegaron e implantaron los ideales del Plan de Ayala. Esto es muy importante porque a partir de eso ellos aspirarán políticamente, ya no a través de la guerra, a poner en marcha sus ideales y poner en marcha lo que buscaban reivindicar. Sin embargo, la convención, más que unir a los revolucionarios, los enfrentó. Carranza no aceptó los mandamientos de la convención. Villistas y zapatistas permanecieron ahí discutiendo nuevas leyes, nuevos modos de gobernar, pero el enfrentamiento con Carranza los llevó una vez más a los campos de batalla. Ahí Carranza obtuvo los beneficios de estar cerca de un lugar fronterizo como era el puerto de Veracruz, con los recursos que eso le permitía, y enfrentó la guerra contra los convencionistas. Unidos zapatistas y villistas quisieron acabar con el poder de Carranza, pero el buen orden que impuso Álvaro Obregón en el ejército constitucionalista fue desmembrando a los grupos revolucionarios representantes del pueblo, Zapata y Villa. Zapata desde ahí, en 1916, cuando la convención ya decide desintegrarse, establece un gobierno que se ha conocido como la Arcadia Zapatista. Desafortunadamente para los zapatistas el poder de Carranza se iba consolidando, reconocimientos internacionales, dinero, obtención de recursos. Poco a poco fueron desalojados de donde estaban ocupados, de Tlatizapán, de las áreas cercanas a Chinameca, Ayala, al propio lugar de nacimiento de Zapata en Anenecuilco, y se trasladaron a la Sierra Poblana, desde donde se defendían ante estos ataques del ejército constitucionalista, que poco a poco los fue debilitando y que fue haciendo que los pueblos mismos ya no fueran apoyando al grupo revolucionario en oposición. El pueblo poco a poco se fue desligando de los revolucionarios, que en el discurso de la prensa y del gobierno ya no eran revolucionarios, se convirtieron en bandidos a los que había que atacar y con ese pretexto acabar con su vida. De ahí supongo yo que el acercamiento a Guajardo le provocó quizá la posibilidad de una esperanza, un hombre que tenía un gran poder de logística en el territorio morelense, porque a él era al que le llegaban las municiones, era el que ordenaba muchos de los contingentes militares que se establecieron en las zonas que antes eran de ocupación de los zapatistas. Le pareció quizá una oportunidad. Por un lado,
parece ser que el propio Guajardo había tenido una desaveniencia con Pablo González debido pues, a una noche de juerga. En ese momento Zapata escribió una carta a Guajardo pidiéndole que quizá hubiera la posibilidad de unirse. Esta carta fue interceptada y fue leída por González. Así que llamó a Guajardo y le enseñó la carta y lo amenazó diciendo pues, que eso significaba totalmente el final de su vida militar. De tantos años que había luchado para obtener pues, cierto rango, esta pues, sola insinuación del enemigo le hacía pues, perder todo. Es posible que eso haya obligado a Guajardo a establecer la traición. Hay que recordar que en ese momento, en marzo, el mes anterior a la muerte de Emiliano Zapata, él escribió una carta a la opinión pública dirigida a Carranza en la que se expresó pues de una manera muy violenta contra el presidente ya constitucional. Eso creo que aceleró la situación de desprestigio que ya tenía Zapata, ¿no? Porque ya no era considerado revolucionario sino como bandido, y pues pudo estas circunstancias de Guajardo hacer que el plan se consumara y el zapatismo con Zapata como hombre vivo terminara. Así Zapata, bajo este legado que va dejando de su trayectoria histórica, se inscribe en el panteón de los héroes nacionales como el representante del pueblo en lucha. El montaje del asesinato es muy interesante, pues podemos ver que se estaba preparando una ceremonia de honor para el recibimiento del caudillo, del líder de los campesinos. Quizá por eso y por la modestia misma de Zapata, solo bajó con 10 hombres. Lo que, para conjeturar, me dice que pues ya tenía la total confianza en Guajardo. La traición ya estaba pactada. La orden ya la sabían los que iban a acribillarlo. 2 filas formadas y él bajando solo con 10 hombres en un caballo que recientemente le había regalado Guajardo y que debió haber sido un ejemplar magnífico, pues debió impresionar. El estruendo es el que también debió dejar a los que estaban a los alrededores pues muy asombrados. Fue acribillado, nadie podía sobrevivir. Sí era Zapata, estaba todo planeado, estaba pactado. La espectacularidad del momento se acabó por el propio asombro de los zapatistas que no pudieron reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Veo su cara de estupor de esos campesinos viendo caer a su líder. Los veo desconsolados, los veo desencajados, los veo llorando y huyendo. Inmediatamente se llevó el cadáver a Cuautla, con el poco respeto que podía tener porque sí estaba considerado como un bandido. En Cuautla es donde el paso del campesino frente a él motivó esta postura contradictoria. He llevado a mi héroe al cadalso, pero no se perdieron los ideales por los que luchó. Su reivindicación se convirtió en parte del sistema y en parte del discurso político al reivindicar el agrarismo. Y el legado de Zapata queda acendrado en la tierra. Es la semilla misma de la libertad, de ese sentimiento universal de terminar con la opresión. Y de ahí que se le reconozca no solo como un personaje histórico, sino como un protagonista de un proceso universal de reivindicación popular. Irónicamente en la historia, aquellos que lo convirtieron en héroe de una nación fueron los mismos que alguna vez ordenaron su muerte. Continuamos nuestro paseo por Morelos y para admirar la arquitectura de diversas construcciones del siglo XVI, no deben perderse la Ruta de los Conventos, una excelente opción para conocer los templos de las distintas órdenes religiosas del estado. Además,
no pueden dejar de visitar el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, formado por altos árboles de encino, pinos y oyameles que rodean sus lagunas. Un lugar ideal para acampar, pasear en caballo y hasta navegar en lanchas. Aún no terminamos porque la gastronomía es un punto importante en cada paseo. Y la cecina de Yecapixtla es una delicia del estado de Morelos que pueden acompañar con la bebida de la región, el pulque. Seguimos en Aprendiendo a Amar a México. El convento de San Juan Bautista en Tlayacapan es el principal centro de reunión del pueblo. Su importancia como centro religioso ha marcado las festividades y creencias del lugar desde hace cientos de años. El convento es desarrollado a partir de la incursión de los agustinos en Ocuituco. A partir de ahí se desarrollarán hasta 76 centros de evangelización y uno de los más importantes por la construcción, el tamaño de la construcción, pero además por la población que atiende será Tlayacapan, por eso desarrollarán en 1566 el inicio del proyecto arquitectónico. Es el ejemplo más antiguo que se conserva de la decoración mural y es el ejemplo más completo que se conservaría hasta mediados del siglo XX. El edificio importa tanto como la piel que tiene, que son las pinturas murales. Y le da sentido también al pueblo, porque finalmente son artesanos indígenas los que empezarán tanto en la labor de construcción, de edificación, levantar paredes y tal, como en la decoración. Más o menos para el siglo XVIII, el convento deja de pertenecer a los agustinos y pasa a manos del clero secular. Y para el siglo XIX se abandona definitivamente tanto el convento como lo que ahora es casa parroquial. Después vendrán las guerras de intervención en México y luego en el siglo XX principios la guerra de revolución, que dejarán sus huellas físicas e históricas tanto en el edificio como en la población. Y bueno, de ahí ya solo viene la restauración de la iglesia, la restauración del conjunto, hasta su declaración como patrimonio y su nombramiento como pueblo mágico, y ahora el espacio que funciona como museo. La zona es una de las construcciones religiosas más importantes. Es el centro de la evangelización en la región y a partir de ahí se dominan el resto de visitas, que son pueblos más pequeños con menor población. Por lo tanto, Tlayacapan es el más importante, es el poblado con más intensa vida cultural desde 1566, que se empieza formalmente la construcción del edificio. Es el centro más importante, es donde llegarán los primeros libros en castellano y en latín. La cultura en Tlayacapan, como lo conocemos hoy, no se entiende si no es a partir del convento y su ubicación geográfica. A partir de ahí se irradia todo. Tlayacapan, por la gente que lo habita, por el convento que sobrevive, por las obras de arte que todavía encierra, quizás sea uno de los puntos más interesantes a visitar y a conocer. Es un pueblo que, como muchos, está atrapado entre la modernidad y la tradición, y eso lo hace un pueblo verdaderamente interesante, muy tradicional, y que además te ayuda a entender muy bien la historia del país completo. Tlayacapan puede ser un buen ejemplo para ir entendiendo las dinámicas desde la época prehispánica, la evangelización, el desarrollo del siglo XIX, las intervenciones zapatistas en el lugar. Todo ello nos habla de qué país es en el que estamos y por lo tanto es un buen lugar para tomarle el pulso a la gente, a la cultura de México y a la cultura de Morelos. Quizás eso sería lo más interesante, que Tlayacapan es un ejemplo fantástico para poder pulsar, para poder tocar, para poder respirar, comer y oler la cultura de Morelos y la cultura de México en general. Piedra Rajada es un verdadero paraíso que se encuentra en esta comunidad. Y adivinen qué, está dirigido únicamente por mujeres indígenas. Y aquí Josefina y Consuelo nos van a explicar un poquito en qué consiste este proyecto, porque no nada más es que lo vemos muy hermoso y hay cabañas donde nos podemos quedar a dormir. Consiste en mucho más. ¿Cómo surge este proyecto? Cuéntanos un poquito la historia, Josefina. Surge con la organización de varias mujeres que hicimos grupos, todas de la comunidad y de la región, porque no solo somos de la comunidad. Y de ahí pensamos en grupos de proyectos productivos. Uno de ellos es Piedra Rajada. Piedra Rajada se convierte en una SPR, entonces estamos trabajando aquí para dar servicios, para brindar al turismo, servicios como ecoturismo. ¿Y qué tipo de servicios hay aquí en Piedra Rajada? Bueno, aquí en Piedra
Rajada los invitamos a que conozcan que tenemos las cabañas que son elaboradas especialmente y exclusivo con material de la comunidad, como es el adobe, que es fresco y es un descanso de relajación de la naturaleza. Independientemente también tenemos un restaurante para darles el servicio de todo lo que es desayuno, comida típica de la región, con los alimentos que nos enseñaron nuestros ancestros, que son nuestros abuelos. Aparte también tenemos el servicio de las albercas, tenemos 4 albercas, tenemos el servicio de un spa, de una tienda, por lo cual los invitamos a que los vengan a conocer. Creo que una de las cosas más bonitas es que este proyecto es ecoturismo, pero también es sustentable, porque no atenta en absoluto con el medio ambiente, como ya nos lo explicó Consuelo. Para empezar, los materiales con los que está construido pertenecen incluso a esta misma región. Pero también, por ejemplo, la energía que podemos utilizar aquí para calentar el agua con la que nos bañamos, que además es delicioso, es energía solar. Sí, aquí la alberca también tiene calefacción solar, tenemos paneles, tenemos algunos postes que iluminan también con energía solar. También te comento que de las cabañas tienen teja. La teja fue rescatada de la comunidad. La teja no es nueva, no había quien la hiciera y se rescató. Tenemos también para el servicio de los baños un sistema que no perjudica al medio ambiente. Y tenemos una cisterna de captación de agua fluvial en el restaurante. Y la otra ecotecnia que tenemos, estamos rescatando lo que es el mezquite, que es un árbol que da mucha sombra y que ya se estaba perdiendo. Entonces ya sembramos, ya hay varios aquí en el centro turístico. También tenemos el bambú, que son purificadores ecológicos, los utilizamos aquí. Entonces todo esto permite que podamos tener actividades de descanso, también quizás un poquito de recreación para compartir con la familia, pero no solamente de día, también hay cosas que podemos hacer en la noche. Tenemos el servicio de las cabañas, también les hacemos mención de que les podemos arreglar para los novios, para matrimonios o para noche de bodas, también tenemos esos arreglos. También tenemos exclusivo lo que son las fogatas para que los jóvenes se vengan a divertir con sus bombones quemados. También les ofrecemos el servicio de lo que pasaba aquí antes, las costumbres y lo que son las tradiciones de las noches, de las carretas, de los nahuales. Tenemos muchas cosas que contarles. También les podemos ofrecer el campamento con sus casitas de acampar. Entonces vengan a disfrutar. Y aquí en Piedra Rajada, una de las cuestiones más famosas es la comida. ¿Qué tenemos aquí en la mesa, Cristi? Bueno, pues tenemos un misiote con verdura, acompañado de su arroz. De este lado tenemos barbacoa de cazuela, igual acompañado con su arroz blanco, acompañado con una jarra de agua que es de maíz. El agua le decimos de tiltixate, que es una palabra náhuatl. Está hecha a base de maíz tostado y anís. Este es un tipo de agua que estoy segura que muchas personas no han probado y que es característica de aquí, de la región, de sus antepasados. Sí, así es, muchos no lo han probado y pues sí se les hace como raro el nombre, y en cuanto la prueban, pues sí, les gusta mucho y ya regresan ya conociéndola. Y aquí se ofrece siempre que se da la comida, se ofrece en Piedra Rajada el agua de tiltixate, es típico de la región. Tenemos también el guachmole, que es de unas vainas que se llaman guajes, y el guisado es guachmole, también es una palabra náhuatl. Lo tradicional es de puerco, pero igual se puede hacer de pollo. Hay personas que no les gusta el puerco, entonces lo hacemos de pollo. Tenemos también que se acompaña con tortillas de maíz hechas a mano, igual las hacen aquí las mismas compañeras. Esas no pueden faltar. Claro, esas no pueden faltar y son de maíz, o sea, no son de minza. Por este lado tenemos el agua de pitaya, que es de un cactus, aquí exclusivo de la región. También se puede usar como postre, es una fruta muy rica. De este lado tenemos pues lo tradicional, lo típico. Este plato por lo regular se da en todas las fiestas, sea boda, 15 años, bautizos. Y es un mole, también es típico de acá. Acá mismo se prepara, nosotros lo preparamos. De este lado tenemos el pipián o mole verde, muchos lo conocen como pipián o mole verde. Está hecho a base de pepita. La pepita también es de aquí de la región, incluso aquí se cosecha y está hecho con tomate, también puede ir con pollo, con puerco. Y es acompañado con sus tamalitos, es algo típico que va junto al platillo con tamales que están hechos de frijol y de masa.
Bueno, pues este es un platillo típico también de acá, que se da en los desayunos, por lo regular en lo que son bodas, 15 años, bautizos, y está hecho a base de cacao y de masa. Va acompañado con sus tamales, su pan, y aquí les presentamos el cacao con lo que se elabora. Aquí lo que hay que ver que esto antiguamente se daba en las jícaras, que le llamamos, toma así. Bueno, ya ahorita ya se da en tacitas, pero la originalidad de esto es la jícara. Cristi, ¿qué es para ti ser parte de este proyecto de mujeres que están tan unidas, tan organizadas y que demuestran que hay cosas muy importantes como, por ejemplo, rescatar nuestras tradiciones, nuestras raíces y estar muy orgullosos de ello? Pues sí, muy orgullosa de ser parte de esta asociación, muy orgullosa de todas mis compañeras y pues sobre todo de atender al turismo y ofrecerle nuestras comidas típicas que tenemos, que se van muy contentos y les gusta mucho el sazón. Aquí todas cocinamos y todos se van muy contentos con el sabor de todas quien cocine, porque diferentes vamos cocinando, entonces pues sí, muy contenta de recibir al turismo y el turismo de que se vaya muy contento. Es un orgullo formar parte de esta asociación. El cuexcomate es una especie de granero cuya elaboración y los materiales con los que está hecho lo convierten en una verdadera joya artesanal de gran importancia para la cultura morelense, puesto que su forma hace una especie de tributo de referencia a la abundancia, la fertilidad y la renovación. Y precisamente estamos aquí en casa de Jorge, donde tienen un gran cuexcomate. Cuéntanos acerca de esta pieza, Jorge. ¿Cómo se elabora un cuexcomate? ¿Qué significa? El cuexcomate es una herencia ancestral y por lo tanto nos hemos metido con el objetivo de preservarlo, principalmente porque a través de ello se preservaba la alimentación de las diferentes generaciones, y ya que estos materiales con los que está elaborado permite que cada una de las semillas se preserven de la mejor manera para el consumo de las familias. Su diseño es único porque la forma en que está elaborado permite que tanto el agua no penetre, así como los roedores que no contribuyan a la semilla a maltratarla. Entonces, pues ahí está la forma de cómo está elaborado, y esto es llamativo porque impresiona el ingenio que tuvieron nuestros antepasados para poder elaborar este tipo de pieza. Ahora, la forma de cómo estos materiales lo conservan es llamativo porque si notamos la parte baja pareciera que no tiene ninguna función, sin embargo las aberturas fungen como una especie de ventilador que impiden que las humedades queden ahí. Entonces todo esto está perfectamente seco y así se preserva la semilla para su consumo posterior. ¿Con qué materiales está hecho? Sí, es interesante esta parte de los materiales, ya que son materiales totalmente naturales: piedra, lodo, tierra y una especie de zacate de pasto silvestre. Entonces, además de eso, todo el amarre que lleva está hecho de fibra de maguey. Aún lo que se puede utilizar, o podemos decir madera, sale del mismo maguey. Con el tiempo ese maguey llega a dar una vara muy alta, entre 4 metros, y es la misma que se emplea para poder realizar la estructura y para poder realizar el techo en esta pieza. Parte de este ejercicio de preservación por el que está luchando la comunidad no solo consiste en que las personas lo siguen utilizando en su vida cotidiana, sino que también los artesanos decidieron hacerlo a escala. Entonces podemos encontrar cuexcomates como de este tamaño, verdaderamente hermosos y hechos también de manera artesanal y con los mismos materiales con los que se hacen los cuexcomates originales. Así es. Efectivamente, por ahí llegó la idea de poder realizarlos a escala para poder colocarlos en las manos de las personas, para que de esa manera también conozcan esta bonita y atractiva forma de cómo nuestros antepasados preservaron los granos para la alimentación, y ahora puede contarse con unas miniaturas en representación de los grandes para poder seguir ejerciendo este mismo aspecto de lo que es la artesanía y el cuexcomate aquí en Chalcatzingo. En otro punto de Tepoztlán encontramos la granja Limón y Hierbabuena. Aquí también se ha hecho un trabajo de regeneración del suelo y del espíritu. Cosecharán lo que siembren desde lo más profundo. Como nuestra filosofía es cultivar el respeto, la gratitud y el amor por la naturaleza. Por todo lo que nos da, por todo lo que representa. Afortunadamente aquí en Morelos todo crece. Y más con estas técnicas maravillosas que potencian mucho más las posibilidades que nos da la tierra en este lugar.
Tenemos aquí 7.500 metros que hemos ido regenerando. Este terreno estaba completamente plano, completamente erosionado. Había sido utilizado los últimos 50 años para ganadería y siembra de maíz. Y llevamos ya un año con 4 personas haciendo un trabajo de a poquito, pero bastante consistente, para regenerar este lugar. Es un diseño. Se hace una observación profunda de las condiciones del sitio, cómo se mueve el agua, el sol, dónde hay erosión, cuáles son las plantas que hay. Y hacemos una primera intervención que es más fuerte. En este caso trajimos una retroexcavadora y trazamos una serie de zanjas que permiten que el agua se quede dentro del terreno. Es lo que llamamos cosecha de agua. La forma más barata de almacenar agua es directamente en el suelo. Ana es propietaria del terreno. Santiago es una de las mentes que contribuyó al rescate del espacio. De desconexión que tenemos hoy en día a la crisis ambiental. Se puede regenerar la tierra, se pueden regenerar nuestras economías. En este momento nosotros estamos en la primera etapa que podríamos llamar la placenta. Estamos creciendo muchas plantas que generan biomasa, que crecen rápido. Tenemos muchos tipos de frijol que fijan nitrógeno, canavalia, maíces, cobertoras como calabaza, mucho pasto vetiver para retener la erosión. Y de esta manera generamos una gran abundancia de verde. Limón y Hierbabuena se ve como un motor de cambio, un semillero de ideas, un laboratorio natural en Tepoztlán. Todos los niños ya no saben de dónde viene la comida, ¿no? Cómo crecen las plantas, ¿no? Piensan que los pollos nacen en el supermercado, ¿no? Nunca han visto una gallina, no han visto crecer la zanahoria, los betabeles. Y aparte, bueno, necesitamos también alimentos orgánicos, ¿no? Entonces, pues este es un núcleo en donde queremos proveer de alimentación y proveer de educación, de aprendizaje para que la gente pueda hacer esto en sus casas. Bueno, sin duda nos encontramos al borde de una revolución en el campo. La permacultura plantea 3 bases: que sea bueno para la tierra, bueno para la gente y que se repartan justamente los recursos, es decir, que sea sustentable económicamente para todos también. No podemos desarrollar ningún proyecto hoy en día que no tenga esta triple base. Los huertos biointensivos son una solución real a la crisis de pobreza, a la crisis de desconexión que tenemos hoy en día, a la crisis ambiental. Se puede regenerar la tierra, se pueden regenerar nuestras economías desde la pequeña escala hacia la gran escala, pensando local y actuando global. Este proyecto, en cadena con otros, impulsa el bienestar general. La devoción por la tierra retribuye siempre generosidad. ¿En qué consiste el rafting especialmente como deporte? El rafting es una actividad que la puede hacer cualquier tipo de persona. No es necesario saber nadar, se les facilita la cuestión del equipo casco, remo, chaleco, se les da una plática de seguridad en donde les decimos qué hacer y qué no hacer dentro del río. Vamos en embarcaciones específicamente para estas actividades y entramos a lo que es el rafting. El rafting es recorrer en balsa con el equipo ya mencionado, es recorrer las corrientes de los ríos de aguas rápidas para vivir la adrenalina, vivir el reto, sentir la emoción de entrar a ese tipo de corrientes. Eso es parte de lo que implica el rafting. Es muy importante que las corrientes de los ríos van a determinada velocidad y eso es lo que le da el nivel a un río. ¿Cuántos niveles hay? Los niveles de los ríos se clasifican del nivel 1 al nivel 6. Nivel 1 es agua muy tranquila, no representa muchos riesgos. Nivel 6 es como si fueran las cataratas del Niágara, ni siquiera es navegable. Y aquí vamos a un río clase 3 en donde tenemos adrenalina, emoción y buena corriente. Obviamente vamos siempre siguiendo las indicaciones y reglas de seguridad para disminuir los riesgos y entonces que crezca la diversión. ¿Y cuál es la mejor época del año para practicar este deporte? Se nos llena más y la gente lo busca más cuando es lluvias. Estamos hablando de julio y agosto, que el río ya tiene un nivel más alto, tiene más agua, hay más adrenalina, más emoción y es cuando más se solicita y es la mejor temporada. ¿Por qué crees que la gente se acerca a este deporte? Mucha gente busca los retos y los retos que implican la naturaleza es una combinación muy, muy bonita para poder
pues para poder sacar esa adrenalina. Ya estamos listos para comenzar esta aventura. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Julio? Bueno, primero que nada tenemos que ponernos el equipo, nos van a dar nuestro casco, chaleco y remo. Enseguida de eso nos van a dar una plática de seguridad en donde nos van a decir qué hacer y qué no hacer dentro del río para ya iniciar. Perfecto, vamos a equiparnos. Ok, vamos chicos. ¿Este es un tipo de chaleco especial? Sí, son chalecos avalados por la Marina de Estados Unidos para ríos clase 5. Como podrás ver, es un chaleco que es muy ancho, muy bromoso, por la cuestión de que debe de tener una flotabilidad muy buena para la cuestión de los rápidos. Como último, vas a agarrar esta parte de aquí y luego ajustas. Subes la mano que está, la derecha la subes y la otra la jalas. Y así ajustas los hombros. Eso hace que tu chaleco esté más ajustado. La plática de seguridad en donde les vamos a decir qué hacer y qué no hacer dentro del río. Las embarcaciones son independientes, el piso es independiente, los cilindros que están aquí, que parecen asientos, no son asientos, son para darle estructura a la balsa. Es para que la balsa esté más compacta, sea más rígida, para la hora de pasar en los rápidos y las olas, sea más compacta la balsa. Muy bien, la balsa, ¿cómo vamos a ir sentados? Vamos a ir de esta manera, sentados en lo naranja. Uno de los pies lo vamos a sujetar aquí. El otro va a ir en este hueco que está acá, ¿ok? En este hueco. Y así vas a poder comprobar que no te caes. Vamos a ir con nuestro remo de esta manera y alrededor de la balsa tenemos una cuerda, ¿ok? En esa cuerda, cualquier situación, nos vamos a poder sujetar de ella. Si caes al agua, la prioridad es nadar hacia la balsa. Si caes al agua, no debes de soltar tu remo. Esto es por la cuestión de que es una herramienta súper importante. Es nuestro volante y es nuestro motor con lo que dirigimos. Si caes y sueltas tu remo, a la hora de regresar a la balsa y nadie trae remo, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder dirigir la balsa. Siempre seguimos las indicaciones de los guías. Son las personas con mayor experiencia en este tipo de recorridos y nos van a poder decir qué hacer en caso de que necesitemos ayuda. Supongamos que Jorge se cayó al río, lo vamos a rescatar. Se cayó y obviamente cae muy cerca. Le vamos a dar principalmente primero la mano. Dame la mano, te vas a poner en cuclillas, te jalo, ponte en cuclillas, agarra la cuerda por favor. Ok, ya estando agarrando la cuerda, yo dejo mi remo a un lado, me voy a parar y los pies los voy a pegar a lo naranja, meterlos en el canalito. Si no los pones ahí y te recargas, te vas a ir de boca. Ya estás en posición para ayudar. Entonces tenemos que agarrarlo de los hombros. Ojo, no de las orejas, ni de la nariz, no. De el chaleco, de los hombros. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, jalas y te dejas caer para atrás y te echas literal a la persona encima. Muy bien, así sacamos a una persona que quedó cerca. Quedó un poco más retirado. Ya no alcanzo con la mano. Ok. Tengo una herramienta, es mi remo. Lo jalamos a la balsa, se agarra de la cuerda y ya sabemos cómo hacerlo. Entonces ya sabemos, primero con la mano, después con el remo. Muy bien, vamos con lo último, chicos. ¿Qué hacer en caso de que la balsa se voltee? Si la balsa se llega a voltear, acuérdense, se agarran de la cuerda. Si quedaron afuera, está bien. Pero si quedaron debajo de la balsa, cuando la balsa esté volteada, estos huecos significan aire. Va a estar volteada, esos espacios van a poder respirar, pero hay que salir rápido. ¿Por qué? Porque no te deja ver hacia dónde te lleva el río. Entonces te das cuenta que estás debajo de la balsa, ¿ok? Tranquilo, estoy bien, ¿ok? Sacas la mano, tu mano saldría por acá para buscar la cuerda. Encuentras la cuerda, jalas aire y te sales. Volteamos la balsa, el guía se sube a la balsa, sube a uno y esa persona ayuda a subir a los demás. Pues ya estamos listos, chicos, es hora de irnos. Vamos a agarrar el vehículo, nos vamos a 5 minutos y ya estamos en el río. ¿Sale? Venga, muy bien, vámonos. Puedo agarrar el remo, primero que nada es el pulgar del lado de la T y entonces sí cerramos el puño. Ajá, así lo sostenemos bien. La otra mano va más o menos a una cuartilla de la pala del remo, ¿ok? Y la forma correcta de remar es echando todo el cuerpo hacia adelante y jalando todo el agua hacia atrás.
Atrás, atrás, atrás. Alto. Adelante. Alto. Los choques de corriente generan desviación. Choca la corriente hacia los costados, pero detrás de la piedra necesita llenarse ese hueco. Entonces la corriente que pasa muy cerca de la piedra regresa y eso comúnmente le llamamos remansos, ya más técnico le llamamos eddies. Es una zona de descanso donde tenemos corriente río arriba. Lo que estamos viendo ahorita en el río es un clase 1, lleva un poquito de corriente, no representa muchos riesgos. Un clase 2 ya tiene más fuerza, más piedras, es más técnico, tiene más inclinación. Adelante. Alto. Alto. Mira una cascada. Venimos llegando a la unión de dos ríos, venimos navegando el río Amacuzac, se nos une el río Yautepec, ya los dos juntos forman el primer rápido clase 3, conocido como lo llamamos el Yaute. Vamos a bajar, hay unas piedras y nos mandan a la derecha, las piedras completamente, levantan el remo, posiblemente ocupemos el comando de piso. Okay, acuérdense, es la cuerda, zafo los pies, los mando al frente y te sientas. La cuerda adelante, fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Piso, piso, piso. Piso. Posiciones. Posiciones. Posiciones, muchachos. Llegamos aquí a Playa Lagartos, chicos. Se dice, algún pescador que conocemos de acá de la zona, que él en su niñez, por ahí de los años 30, llegó a esta zona y él alcanzó a ver de los últimos lagartos que había aquí, de los últimos cocodrilos. De ahí el nombre de Playa Lagartos. Nosotros así actualmente lo manejamos con ese nombre. En esta parte del río lo que hacemos es, algunas dinámicas como lo que ahorita acabamos de ver, hacemos un círculo, se abrazan todos los compañeros y el reto es girar y dar 3 vueltas. El récord que tenemos es de 3. Hicimos como vuelta y media, 2 creo, por mucho. O sea, de los pocos que le han avanzado, porque la mayoría se cae a media vuelta o hasta en menos. Entonces es una de las dinámicas que hacemos con el objetivo de integrarse y obviamente hasta de refrescarse. Sale, Fercha. Sí. Pero el círculo va a ser, ándale ahí, ándale, ¿sale? Venga, sí. 1, 2, 3. Venga. Tenemos que caminar. Remale tú hacia. Venga, arriba, 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 venga. ¿Cuántas llevan? Apenas media vuelta. Luego se ve muy seco. Perfecto. Muy bien, chicos. Es hora de despedirnos de Morelos, el estado de la eterna primavera, de sus bellos paisajes y de su ambiente de tranquilidad.
Continuemos conociendo nuestro asombroso país en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.